Presente, profe. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, profe. Carlos Roberto Alvarado. Carlos Roberto Alvarado. No está Carlos. Daniel Felipe Gutiérrez. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Daniel. Leider Higinio Poveda. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Leider Juan Camilo López. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Juan Camilo. Brian Santiago Sánchez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Brian. Anderson Steven Triviño. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, Anderson, ¿cómo va todo? Ana Valentina González. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Ana Valentina. Cristian Andrés Forero. Cristian Andrés Forero. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Juan José Bocanegra. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Juan José. Angie Vanessa Hernández. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Angie. Juan Robinson Quitián. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, Juan Robinson. Eric Leonardo Lobo. Buenas noches, Eric. Sebastián Guerrero. Buenas noches, profe. Buenas noches, Sebastián. Bueno, listo, chicos. ¿Alguien que no haya contestado a la asistencia? Profe, qué pena, buenas noches. Carlos Alvarado. Listo, Carlos. Buenas noches. Bueno, muchachos, recuérdenme en qué nos quedamos la última clase. Estábamos viendo las tablas Hash, profe. Qué pena, chicos, me quedé sin conexión un par de minutos. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí lo escucho. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos la última clase? ¿Ni idea? Chicos, Estábamos viendo las tablas Hash, profe. Ok, ¿qué teníamos pendiente para hoy? Continuar con el tema de las tablas y creo que a la asignación de las exposiciones. Sí, señor. Bueno, entonces,
Bueno, ahorita hacemos la asignación de las exposiciones, o mejor dicho, denme un segundo, ya hacemos de una vez la asignación, ¿vale? Denme un par de minuticos, hacemos eso de una vez y salimos de eso.
Bueno, chicos, entonces hagamos de una vez el tema de la repartición, pues, de los temas, valga la redundancia, para las exposiciones. Entonces, les estoy compartiendo esta pantalla. Por favor, me dicen cuando la tengan visible. Gracias, chicos. Bueno, entonces ya la clase pasada terminamos de ver todo lo de tablas de símbolos. Estamos en tablas hash. Dios mediante terminamos hoy tablas hash. ¿Listo? Y la idea es entonces que las exposiciones las vamos a centrar en 4 temas. En árboles binarios de búsqueda, que son súper sencillos, son bacanísimos. Los árboles de búsqueda balanceada, que también pues, es otro tipo de árboles. Ahí hay árboles rojinegros, hay árboles 2-3, hay árboles ABL. Bueno, aquí hay diferentes tipos de arbolitos. Otro tema es el de grafos dirigidos y otro tema es el de grafos no dirigidos. ¿Listo? Ya el grupo o el curso lo tenemos dividido en 4 equipos, entonces pues pensaría yo que trabajen los mismos equipos, a no ser que alguno de ustedes pues quiera o que ustedes mismos pues quieran cambiar o alguna cosa así por el estilo. ¿Alguien quiere cambiar? ¿O están bien así? Bueno, yo también pienso que están súper bien así. Listo, entonces tenemos, por ejemplo, un grupo de 3 estudiantes que son Daniel Felipe Gutiérrez, Leider Higinio Poveda y Anderson Steven Triviño. El otro grupo es de 4 estudiantes, Ana Valentina González, Angie Vanessa Hernández, Juan Robinson Quitián y Eric Leonardo Lobo. El siguiente está conformado por Carlos Roberto Alvarado, Cristian Andrés Forero, Juan José Bocanegra, Sebastián Guerrero. Y el último equipo está conformado por Cristian David Mendoza, Juan Camilo López y Brian Santiago Sánchez. ¿Listo? Entonces, los temas van a quedar distribuidos de la siguiente manera. Mejor dicho, a ver, denme un segundito y ya aquí hacemos la distribución. A, B, C y D. Entonces, vamos con el grupo A. Daniel Felipe, Leider Higinio y Anderson. Ustedes van a exponer sobre árboles binarios de búsqueda. Binary Search Trees. Es el primer tema que van a exponer. Entonces de pronto van a tener un poco menos de tiempo que los demás, pero pues creo también que es de los 4 temas el más sencillo. Lo mismo el siguiente tema. El siguiente tema lo va a exponer Cristian David Mendoza, Juan Camilo López y Brian Santiago Sánchez. Ustedes 3 van a exponer Balanced Search Trees o árboles de búsqueda balanceada. O árboles balanceados de búsqueda, más bien. Entonces, Balanced Search Trees. Listo. El grupo... espérese, estos son, dijimos grupo D. Estos. Listo. El siguiente tema, que es el de grafos no dirigidos. Grafos no dirigidos. Grafos no dirigidos es el tercer tema y lo van a exponer Ana Valentina, Angie Vanessa, Juan Robinson y Eric Leonardo. ¿Listo?
Y pues por supuesto el último grupo va a exponer el tema de grafos dirigidos, ¿vale? El orden debe ser así, tal cual, porque hay unos temas que son, digamos, como prerequisitos de otros. Entonces, grafos dirigidos va a quedar a cargo de Carlos Roberto Alvarado, Cristian Andrés Forero, Juan José Bocanegra y Sebastián Guerrero. ¿Listo, chicos? Entonces, además de la clase de hoy, nos quedan 3 clases más porque el próximo lunes es festivo, ¿vale? Nos quedan todavía 2 semanas de clase, las clases se acaban el sábado 27, bueno, para nosotros acabarían pues el jueves 25 de noviembre, se acabarían las clases. ¿Listo? Vea, coincide con el Día de Acción de Gracias. Bueno, listo, entonces tenemos 2 semanas de clase más, pero el próximo lunes es festivo, nosotros tenemos clase lunes y jueves, así que nos quedan 3 clases pendientes, la del 18, la del 22 y la del 25. ¿De acuerdo? La siguiente semana ya es semana de exámenes finales, es decir, la semana que comienza el lunes 29. Y nosotros vamos a hacer, a ver, nosotros tendríamos entonces, una nota sería exposición, otra nota sería proyecto integrador. Y vamos a hacer un proyecto más en lugar de parcial. ¿Les parece? ¿O prefieren mejor parcial? ¿Qué opinan? ¿Parcial o proyecto? Proyecto, profe, por favor. Bueno. Listo. Entonces déjenme pensar el proyecto, ¿vale? Si encuentro el proyecto, hacemos el proyecto pues para que coincida como con el tiempo y tal. Si encuentro un proyecto adecuado, entonces hacemos proyecto. Acuérdense que ya tienen encima el proyecto integrador, ¿vale? Y tienen que entregar pues algo funcionando. Entonces, vamos a mirar a ver cómo nos va. En esa semana del 20... ¿quién está hablando ahí? Yo, profe, a ver si tú de pronto nos podrías dar alguna fecha para pues uno ir calculando a ver. Sí, precisamente en eso estaba. Pues digamos que tenemos que esperar la programación de parciales, ¿cierto? De la facultad, pero yo esperaría, mejor dicho, si por mí fuera, pues preferiría liberarlos a ustedes en la primera semana de parciales de todo. Entonces, si de mí depende, haríamos el parcial o el proyecto, uno de los dos el lunes 29 y el otro el jueves 2 de diciembre. ¿De acuerdo? Como les digo, hay que esperar la programación de exámenes finales. Toca mirar a ver. Pero si por mí fuera, saldríamos de las dos cosas la primera semana parciales. Es decir, uno sería el lunes 29 y lo otro sería el jueves 2 de diciembre, teniendo en cuenta que ¿cuándo es el primer festivo de diciembre? ¿Es el 6? El 6 de diciembre es festivo, chicos, ayúdenme a mirar ahí, porfa, a todas. Profe, creo que es el 8, ¿no? Ah, ¿es el 8? Claro, porque el 7 es el de velitas y el 8 es el festivo. Si no estoy mal. Sí, tienes toda la razón. Tienes todísima la razón, sin embargo, espérate, yo verifico así. Pero sí, tienes toda la razón. Esto El es... miércoles. ¿Ya verificaron? Sí, es el 8. Listo. Entonces, el 8 de diciembre es festivo. Eso quiere decir que es festivo el miércoles. El martes lo dieron como día de la familia. O sea que el lunes 6 de diciembre probablemente todavía estemos en parciales. Bueno, no, ¿saben qué? Vamos a procurar salir de eso, evacuar eso la primera semana. Entonces, pensemos que en principio, ya sea el proyecto del corte, o sea, el proyecto final o el proyecto integrador, va a ser el 29
y el otro proyecto para el 2 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Listo? Por ahora, ya sé que ustedes prefieren proyecto, déjenme, yo lo pienso, porque si el proyecto que tengo está muy grandote, teniendo en cuenta que ya tengo el otro proyecto integrador, entonces mejor hacemos parcial, ¿vale? Intentaré hacer, pues, lo que a mi parecer más les convenga a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, miramos a ver. Yo sé que el proyecto de pronto ustedes lo prefieren porque lo pueden trabajar en equipo y tal, pero si veo que el proyecto está muy grandote, pues prefiero no saturarlos porque la calificación del proyecto integrador final, pues es mucho más dura que los otros dos cortes. Y ahí hay 30 puntos en juego. ¿Listo? Y solamente 10 puntos para el otro proyecto. Entonces, pues esas fueron las notas que ustedes me dieron. Esos fueron creo que los porcentajes que ustedes me dieron, ¿sí o no? Esperen, yo verifico. O sea, que cuánto vale cada cosa. Ah, no, mentiras. No. Tacho. Me estaba cruzando los cables con el otro grupo. Son 40 puntos en total. Tenemos proyecto integrador, que son 10. Entonces, a ver, vamos a tener una exposición. No, denme un segundito. Qué pena con ustedes, ahí me chiflé porque se me cruzaron los cables con el otro curso. Entonces, tenemos la exposición, tenemos el proyecto integrador. Listo, y tenemos parcial o proyecto final, ¿sí o no? Así es. Entonces, el proyecto integrador está definido, digamos, de manera institucional como con 15 puntos. La exposición y al parcial o proyecto final les vamos a dar igual valor, ¿vale? Entonces sería como 12.5. ¿Listo? Entonces 12.5 puntos para cada uno. Ahí entonces nos suma los 40 puntos. Profe, ¿tú me confirmas la fecha del proyecto integrador? Sí, vuelve y juega. Entonces, lo que pasa es que no les puedo confirmar una fecha específica porque tengo que esperar la programación oficial de los exámenes finales que nos dé la facultad. En principio, ambas cosas, tanto el proyecto final o el parcial y el proyecto integrador, se entregarán uno el lunes 29 de noviembre y el otro el jueves 2 de diciembre. ¿Vale? ¿Que cuál es cuál? Pues depende ya de la fecha que nos asignen para el examen final. ¿De acuerdo? Entonces, una fecha será el examen final, la otra fecha será el proyecto integrador. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, con respecto a la distribución de los puntos, ¿estamos de acuerdo con esa distribución de puntos? Proyecto integrador 15 puntos, la exposición 12.5 y el parcial o proyecto final 12.5. ¿O le quitamos al proyecto integrador y le sumamos a los otros, o cómo lo ven?
O dejamos, bueno, la otra sería dejar el proyecto integrador solamente con 10 y dejar 15 la exposición y 15 el proyecto final. ¿Qué opinan? ¿Mejor así? Profe, es que sin saber qué tan duro está el proyecto. ¿Cuál proyecto? ¿El proyecto final? Sí, el que nos vas a dejar. Pues si yo lo veo que está demasiado duro, entonces hacemos mejor parcial, precisamente. ¿Qué opinan? Pues ustedes ya saben más o menos cómo han sido los otros proyectos. Bueno, el proyecto del segundo corte estuvo muy fácil porque era el mismo del primer corte, pero con una bobada más, entonces... Ah, no, no, mentiras, mentiras, mentiras. El segundo corte era el que estaba en el libro que no se dieron cuenta. Pero ustedes ya saben más o menos cómo son los proyectos. Más bien, ¿se arriesgan a dejarle 15 puntos al proyecto integrador? Yo la última vez los vi colgados. No sé ustedes qué piensen. ¿No que no están colgados o no le dejamos 15 puntos al proyecto integrador? ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, estoy de acuerdo con Leonardo. Sí, profe, la verdad, sí, es muchos puntos para el proyecto integrador. Igualmente, pues pienso yo que el proyecto parcial, bueno, si es proyecto, pues será algo consciente para el tiempo que tenemos o algo que esté dentro de nuestras capacidades y lo que hemos visto. Sí, obviamente, obviamente, entre lo que hemos visto, también pues obviamente puede incluir tanto el parcial como el proyecto, algunas de las estructuras de datos que se van a ver en las exposiciones, porque pues igual al momento de entregar el proyecto ya todos esos temas pues estarán vistos. Listo, entonces queda así, exposición 15 puntos, proyecto integrador 10 puntos y el parcial o proyecto final los otros 15 puntos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Vale, listo, entonces así quedamos. Exposición 15, proyecto integrador 10 y parcial o proyecto final los otros 15. Listo. Entonces, la intención es que ojalá hoy alcancemos a terminar de ver tablas hash. Como nos quedan 3 clases más, son 4 grupos, entonces son 6, 4. Cada exposición duraría 1 hora. 1 hora. ¿Listo? 1 hora. La idea es que en la medida de lo posible se guíen aquí por el libro. Yo sé que está en inglés y que de pronto eso es un complique más, pero fíjense que cuando ustedes se han puesto a irse por otros textos, por internet y tal, pues han resultado más confundidos. Entonces, pues no sé. Aquí está, mire, en la parte de árboles binarios de búsqueda, pues está la definición de un árbol binario de búsqueda, está la implementación básica, está la explicación de cómo se hace la búsqueda, aquí está pues buena parte del código, Binary Search Tree Symbol Table, entonces una tabla de símbolos implementada como un árbol binario de búsqueda. Vale, después está la explicación pues de cómo funcionan los diferentes métodos para insertar. Esto, un árbol binario de búsqueda es un árbol, es una estructura de datos que es inherentemente recursiva, entonces aquí hablan de la recursión para este tipo de árboles. Vale, hacen pues un análisis del peor caso, el mejor caso y el caso promedio. Listo, algunos experimentos. Vale, aquí hay entonces los métodos y la eliminación basados en el orden. Entonces ahí está, bueno, el método piso y techo, el método selección, el del rank,
el método para eliminar el mínimo o el máximo. Listo, aquí habla de la eliminación. Ahí está explicado todo. Ya la tabla de símbolos la miramos muchísimo, así que esto es básicamente otra tabla de símbolos, pero pues ya con una estructura de datos jerárquica. La idea es que ustedes cubran pues todo este tema. Es súper sencillo. Igual que en las otras ocasiones, esta exposición debe durar 1 hora, deben exponer todo el tema desde el punto de vista conceptual, o sea, todos los conceptos, el concepto de qué es un árbol binario de búsqueda, cómo se implementa, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con estos temas porque por lo menos para la famosa prueba Saber Pro que van a tener que presentar al final de su carrera, lo preguntan por todas partes. ¿Listo? Es uno de los temas que más sale, todo este tema de árboles. Para los que tienen los árboles de búsqueda balanceada, entonces hay varios tipos de árboles de búsqueda balanceada. Miren, sobre estos temas pueden utilizar animaciones, pueden utilizar simulaciones, pueden utilizar videos y también deben traer o deben hacer la implementación. Deben hacerla. ¿Listo? La implementación no se pongan a hacerla durante la misma exposición porque probablemente no alcancen. Esta vez no tienen 2 horas ni hora y media, sino solamente 1 horita. Y 1 hora se pasa súper rápido. ¿Vale? Sobre este tema de árboles, hay unas muy buenas simulaciones o unos muy buenos simuladores en internet. Que con seguridad los van a poder encontrar porque se encuentra facilísimo. Entonces aquí están árboles 2, 3. Están pues está toda la explicación de los árboles 2, 3. Están después los árboles rojinegros que deben estar por aquí adelante. Listo, aquí están los árboles rojinegros. Creo que también esto habla de árboles ABL. Todos estos son árboles rojinegros. Aquí está la implementación de los árboles rojinegros. Algunas propiedades de ese tipo de árboles. Bueno, aquí no hablan de los árboles ABL, pero también son muy sencillos. Les pido por favor que también los incluyan. ¿Vale? Después... Estas tablas hash es lo que vamos a terminar de ver hoy. Después en el siguiente capítulo, en el capítulo de grafos, entonces están los grafos no dirigidos. Lo mismo está todo este tema de... ¿Todo este tema de qué? De grafos. Hay explicaciones pues de las aplicaciones y todo ese tema. Está pues como el glosario de términos, todo el tema conceptual aquí. ¿Listo? Aquí pues están explicando ya la estructura de datos de grafo no dirigido con sus métodos. Están una parte de código de la implementación. Vale, aquí está de nuevo el grafo como tal. Esto es muy usado, por ejemplo, para hacer optimización. ¿Ustedes ven esto o parte de esto en ingeniería industrial? Profe, o sea, sí, no recuerdo. ¿No? Bueno. Pero es muy, muy usado para los temas de optimización, entonces creo que igual te sirve un montón. Aquí hay algunos algoritmos, entonces esta es pues hay unas búsquedas que llaman búsquedas en anchura y profundidad, también son muy usadas en temas de inteligencia artificial, o sea que los que les guste la inteligencia artificial también este tema es bien importante. ¿Listo? Ahí está buena parte del código. Si se van a poner a buscar implementaciones en Internet, pues ojalá que busquen en la página web de este mismo libro. Este libro tiene una página web y ahí hay buena parte de código. Grafos dirigidos.
es el último grupo, entonces lo mismo, aquí también está la implementación, está la explicación, ¿vale? Los grafos dirigidos se conocen también como dígrafos. Listo, entonces aquí les explican todito, ¿vale? ¿Cuándo son las exposiciones? Entonces, igual van a tener tiempito para prepararlas, porque como les digo, el 15 es festivo. No sé si ustedes están viendo aquí el calendario que saqué, espero que sí. El 15 es festivo, o sea que las exposiciones comienzan el 18. ¿Listo? El 18 van entonces los dos grupos de árboles. Árboles binarios de búsqueda y árboles de búsqueda balanceada. Y el lunes 22 van los otros dos grupos, los dos de grafos, ¿vale? Grafos no dirigidos primero y luego grafos dirigidos, ¿de acuerdo? La idea es que el 25 podamos tener pues un día, por si no alcanzan a hacer todas las exposiciones, o por si de pronto hay que solucionar dudas con respecto al proyecto integrador, o si finalmente decidimos hacer proyecto, etcétera, para que ya en esta semana pues hagamos la entrega del proyecto integrador, el parcial o proyecto final y listo. Y terminaríamos esa semana, Dios mediante. ¿Listo, chicos? ¿Cómo ven el plan? ¿Lo ven bien? Bueno, muchachos, así es como vamos entonces a trabajar. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todos los grupos están claros en cuál es el tema que van a exponer? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a continuar con nuestro tema de las tablas hash. Tablas hash, ¿dónde están? Aquí está, hash tables. Muy bien. Recuérdenme que hablamos entonces la clase pasada de las tablas hash. Ahí hablamos un buen rato, les expliqué varias cosas de tablas hash. ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Y qué dudas tienen con respecto a lo que les hablé de las tablas hash? Sí. Bueno, Chino, está más o menos bien porque me está mezclando los temas. Cuando miramos los dos tipos de tablas, que está la básica y la ordenada, y los ejemplos que les di acerca de las aplicaciones y los métodos que estudiamos y todo eso, ahí estamos hablando de las tablas de símbolos. Cuando me habló de el tema digamos, de la negociación entre tiempo y espacio, ahí sí me estaba hablando de tablas hash, ¿vale? Entonces, ojo porque ahí se le están mezclando los cables entre los dos tipos de tablas. Pero listo, en todo caso, gracias por el aporte. ¿Quién más se acuerda acerca de tablas hash? También Bueno, en todo hablaba caso, sobre envíame ahí su las puntico de colisiones. participación, Chino. ¿Perdón? Ah, que estaba diciendo que también habló sobre las colisiones, que era como cuando se le asignaba pues a creo que era un valor, como Sí, una llave, y digamos si sí. esa llave ya estaba ocupada, entonces comenzaba como a
a validar si había otra llave siguiente pues de esa que ya previamente había validado, pues disponible, y si no, pues seguía validando hasta que pudiera como asignarlo, que fue cuando nos pidió que pusiéramos como la suma de los dos últimos dígitos de nuestra cédula, como para dar el ejemplo. Excelente llave. Por ahí vamos. Bueno, entonces, esperen a ver si yo encuentro por aquí el Excel que habíamos estado trabajando con otras cosas. A ver si lo encuentro. Este no es este. Bueno, muy bien. Vamos a colocar esto por acá y vamos a tratar de ver entonces un par de estas cosas aquí en el Excel. Entonces, chicos, fíjense que cuando tenemos, vamos a colocar esto, año 16. Listo. Colocar esto, por ejemplo. Sí, de tamaño 60. Vale. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, espérate un segundito. Me traigo una cosa de por acá. Para explicárselos un tris más rápido, que nos rinda un poco más el tiempo. Bueno, entonces. Ay, ¿qué pasó? No me funcionó. Entonces, esto que está aquí tiene que ver con las tablas de símbolos, ¿sí o no? Fíjense que cuando vamos a utilizar una tabla de símbolos para hacer una búsqueda lineal, entonces utilizamos una tabla de símbolos con nodos enlazados, ¿cierto? Pero cuando vamos a utilizar una tabla de símbolos para hacer búsqueda binaria, entonces ahí ya no me sirve utilizar la tabla de símbolos implementada con nodos enlazados, sino me sirve implementada con arreglos, ¿vale? Fíjense que cuando tenemos, bueno, se los voy a mostrar aquí en el libro. Me voy a volver un momentito rápidamente. Está aquí Symbol Tables. Entonces, fíjense que tenemos dos implementaciones. Aquí hay, no, este es el cliente, este no. Aquí hay una tabla de símbolos implementada con nodos, vean, ¿vale? Entonces, aquí guardamos la referencia del primer nodo y cada nodo pues tiene la clave, el valor y una referencia al siguiente nodo. ¿De acuerdo? ¿Eso cuándo nos sirve? Cuando vamos a trabajar con la tabla de símbolos básica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues ahí la tabla de símbolos no la tenemos ordenada y lo que vamos a hacer es recorrer todos los nodos de uno en uno. Entonces, siempre guardamos la referencia al primer elemento y de hecho las inserciones siempre las vamos a hacer por aquí, por el primer elemento. Entonces, acuérdense cuando trabajamos con las pilas, las colas, las listas, cuando lo trabajamos con nodos enlazados que hacíamos la inserción por el primer elemento, pues es muy fácil hacerlo.
¿De acuerdo? Siempre las inserciones entonces se manejan por acá por el primer elemento y ya. Y cuando vamos a hacer cualquier búsqueda, pues entonces simplemente nos paramos acá y vamos entonces de uno en uno recorriendo y comparando la clave hasta encontrar el elemento y retornar el valor que tiene asociado. Para la búsqueda binaria, en cambio, las claves tienen que estar ordenadas, sí o sí las claves tienen que estar ordenadas. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir siempre el arreglo entre dos para ir descartando una cantidad de opciones y hacer una búsqueda mucho más rápida, ¿cierto? Entonces tenemos ahí las dos opciones. Ahora, fíjense que cuando tenemos esta tabla de símbolos, pues entonces lo que hacemos es asociar valores con claves. Ahora, yo aquí para este ejemplo estoy usando unas claves numéricas. Sin embargo, las claves en una tabla de símbolos no necesariamente es numérica, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, los valores podrían ser, por ejemplo, conductores y las claves vehículos, o lo contrario, por ejemplo, para asociar o para conocer, por ejemplo, quién o qué conductor está asociado a cada uno de los vehículos de la empresa o algo así por el estilo. ¿Vale? Aquí simplemente tengo un ejemplo donde estoy dando números por simplicidad, pero podría ser básicamente cualquier cosa siempre y cuando esas claves sean comparables entre sí para que podamos hacer ordenamiento. ¿Sí o no? Ahora, en una tabla hash, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bien, en una tabla hash lo que va a ocurrir es lo siguiente. Bueno, estas son tablas de símbolos. Y aquí ahora, tabla hash. Entonces, la idea es que en una tabla hash también lo vamos a manejar con arreglos. Y cada uno de esos arreglos entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a colocar esto así. Entonces, tabla hash. Ok, entonces vamos a pensar en la tabla hash como un arreglo simplemente. Como un arreglo en donde tenemos las posiciones pues de un arreglo normal del 0 en adelante. ¿Vale? Lo vamos a tener así. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, el rollo con una tabla hash es que también vamos a asociar clave valor, ¿sí o no? Pero la diferencia es que en la tabla hash vamos a buscar una función de transformación o una función hashing que me permita convertir una clave en un número entero pequeño, ¿vale? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, a ver, esto me quedó de tamaño 17. Vamos a hacerlo así. Aquí ya está de tamaño 20. Listo. Aquí está la tabla de tamaño 20. Entonces los índices van del 0 al 19. Vamos a suponer que yo quiero almacenar 50 datos, ¿vale? 50 datos. Si yo quiero almacenar 50 datos, pues una opción sería tener este arreglo de tamaño 50. Uy, vea, me descaché por 2. Listo, de tamaño 50. Pregunta, si yo tengo
si yo quiero almacenar 50 datos en un arreglo, ¿tiene sentido tener un arreglo de tamaño 20? Depende cómo lo manejemos, ¿vale? Depende cómo lo manejemos. Ya les explico por qué. Lo normal es que uno pensaría tener un arreglo de tamaño 50. ¿Y por qué de tamaño 50? Pues porque de esa manera yo puedo garantizar que cada elemento va a estar en su propia posición, en su propia ubicación. ¿Listo? Sin embargo, ojo, si yo tengo un arreglo de tamaño 50 y yo voy a guardar exactamente 50 datos, yo puedo garantizar que cada dato va a tener una posición. Pero, ¿será que puedo garantizar un número muy pequeño de colisiones? Pues no, en realidad no. Voy a tener bastantes colisiones en todo caso. ¿Qué tendría que hacer para garantizar que hayan muy pocas colisiones? Pues entonces no tendría un arreglo de tamaño 50, sino por ejemplo un arreglo de tamaño 500. ¿De acuerdo? Si ya tengo 500 posiciones disponibles y solamente necesito almacenar 50 datos, pues imagínense, solamente voy a ocupar, tengo el 90% de espacio libre, de posibilidades diferentes. Entonces allí las colisiones van a ser mucho menores. Pero ¿qué pasa con el espacio? Estoy desperdiciando demasiado espacio. Por eso nos decían aquí en las tablas hash que este es un ejemplo clásico de la negociación entre tiempo y espacio, ¿vale? Si yo tengo 500 posibilidades, pues entonces voy a tener pocas colisiones y por lo tanto voy a tener una estructura de datos, pues digamos eficiente en el tiempo, ¿vale? No voy a gastar tanto tiempo, manejando colisiones, porque las colisiones van a ser escasas, ¿vale? Pero voy en cambio a desperdiciar muchísimo tiempo. En cambio, si lo hago exactamente de tamaño 50, lo que va a ocurrir aquí con ese tamaño 50 es que voy a tener el espacio justo, es decir, no voy a desperdiciar espacio, pero al mismo tiempo voy a tener que solucionar bastantes colisiones. Eso significa que voy a gastar más tiempo. ¿De acuerdo? Y si yo tuviera un arreglo pequeño, más pequeño como este, un arreglo de tamaño 20, entonces la única forma para almacenar 50 datos aquí es que en cada uno de estos arreglos, por ejemplo, en cada una de estas posiciones del arreglo, por ejemplo, yo tuviera un arreglo metido o por ejemplo, una lista enlazada. ¿Listo? En donde en cada elemento yo pueda meter, por ejemplo, entre 2 y 3 datos. ¿Vale? Entonces, en realidad podría hacerlo de diferentes maneras. La tabla hash la vamos a manejar con un arreglo y básicamente la idea es generar una función de transformación que convierta muy fácilmente una clave en un número entero pequeño. De hecho, aquí mismo lo dice, mire que, a ver, aquí nos dice que los algoritmos de búsqueda que consisten en el uso de tablas hash se dividen en dos partes separadas. La primera parte es calcular una función hash que transforme la clave de búsqueda dentro del número de un arreglo. ¿Listo? Dentro de un número de índice del arreglo. Idealmente, pues, diferentes claves deberían mapear diferentes índices. Ya vimos la clase pasada que normalmente eso no se da. Es muy, muy difícil, pues, garantizar esa situación. ¿De acuerdo? Ese ideal normalmente está fuera de nuestro alcance, así que tenemos que enfrentar la posibilidad de que dos o más claves diferentes puedan darnos el mismo índice. Cuando se da esa situación, entonces significa que yo lo que voy a tener es una colisión. Vamos a mirar exactamente qué es una colisión. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo la clave ABC. ¿Listo? Tengo una clave diferente que va a ser CBA. Tengo una clase que va a ser, por ejemplo,
B, a ver, que va a ser, por ejemplo, B de B. ¿Listo? Ahora, ayúdenme con una cosa, por favor. Ayúdenme a buscar el número, el código ASCII de la A mayúscula, lo mismo de la B, de la C y de la D. ¿Cuál es el ASCII para esas 4 caracteres, chicos? Bueno, aquí lo tengo. 65, 66, 67 y 68. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esto es 65, 66, 67 y 68. ¿Por qué? Vamos a pensar, por ejemplo, que la forma para convertir estas claves en números puede ser, por ejemplo, sumando el código ASCII de los caracteres. Entonces, ABC sería 65 más 66 más 67. CBA sería 67 más 66 más 65. Y BDB sería 66, 68 y 66. Si sumamos todas estas, aquí me da 198. Y en cambio en las otras dos, bueno, espérese que aquí me descaché. Esto es B de B. A ver, 65, 66, 67, 67, 66, 65, no. Entonces aquí cambiamos. Aquí sería B. Sería, por ejemplo, BBB. BBB. Aquí sería entonces también 66. Mire que estas claves son completamente diferentes. ABC, CBA y BBB son 3 claves completamente diferentes. Sin embargo, en los 3 me da 198. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo hago para que este 198 sea el índice en este arreglo o en este arreglo? Que es de tamaño 50 o en el otro que es de tamaño 20. Pues si usted hace 198 módulo 20, ¿cuánto les da, chicos? 198 módulo 20. Chicos, ¿cuánto les da 198 módulo 20? $18. Y en Excel Les da el residuo, 18. profe. ¿Perdón? Sí, aquí es residuo, sí, tiene razón. Entonces sería este módulo 20. Sería esto, módulo 20. Ahora sí. 18. ¿Vale? Esto si estoy en el arreglo de tamaño 20. Y si estoy en el arreglo de tamaño 50, entonces será esto módulo 50. Entonces ahí está. Ahí está. Esta sí es una posición válida en cada uno de esos dos arreglos. Eso se llama aritmética modular. ¿Vale? Entonces yo puedo aquí sumar
y luego sacar el módulo. ¿Y por qué módulo 20 y módulo 50? Pues porque esto es de tamaño 20 y el otro es de tamaño 50. Recuerde que si yo hago un módulo 20, eso significa que va a haber un residuo. Si yo saco módulo 20, pues el residuo necesariamente va a estar entre 0 y 19. Y si yo hago módulo 50, el residuo va a estar entre 0 y 49. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre 0 y 19, mire, aquí están las posiciones del 0 al 19. Y si la otra está del 0 al 49, mire, las posiciones están del 0 al 49, ¿vale? Entonces, esa, por ejemplo, es una forma. Sin embargo, fíjense que aquí tengo 3 diferentes claves que me producen exactamente la misma posición del arreglo. Ya sea que lo haga para un arreglo de tamaño 18 o para un arreglo de tamaño 48. ¿De acuerdo? Incluso, si esto lo hiciera, por ejemplo, para un arreglo de tamaño 500, también me va a dar lo mismo, porque en los 3 casos me daría 198. Y lo que tendría que buscar es una forma diferente, por ejemplo, multiplicando esto o bueno, haciendo algún otro tipo de operación para que al hacer estas operaciones pues me den números iguales, ¿vale? Aquí estoy tratando pues con una fórmula de transformación muy sencilla, simplemente estoy cogiendo el ASCII de cada uno de ellos y lo sumo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces habría que hacer algunas otras cosas adicionales para intentar que no me vayan a dar tantos números repetidos, tantas veces el mismo índice. ¿Listo? Es decir, lograr que definitivamente no tenga colisiones es muy, muy complicado. Ahí ya me tengo que meter en un terreno, pues, estadístico. ¿Listo? Ya tendría que utilizar estadística para lograr hacer algo como eso. Entonces, la primera parte es calcular una función de transformación para que de una manera muy sencilla yo pueda cambiar o pueda transformar una clave en un número pequeño para que me sirva como el índice de una regla. Este es un ejemplo, ¿vale? Convierto cada uno de los caracteres en el ASCII, los sumo y después saco el módulo y ya, y ahí obtengo entonces un número pequeño. La segunda parte de estos algoritmos de búsqueda o estas estructuras de datos de búsqueda es el proceso de resolución de colisiones. ¿Por qué? Si yo tengo estas 3 claves, ¿cómo diablos hago para tratar con esto? ¿Cómo hago para tratar con esto? Si todas me dicen que tienen que ir en la posición 18, o en este caso todas me dicen, las 3 me dicen que tienen que ir en la posición 48. Entonces, dice aquí, bueno, que aquí van a describir, después de describir la forma de calcular funciones de transformación, se van a considerar 2 diferentes aproximaciones para la solución de colisiones. Una se llama encadenamiento separado, la otra se llama prueba lineal. Ambas son súper sencillas. Ojo, no son las únicas que existen. Existe un montón de formas de solucionar colisiones, pero estas son 2 de las más sencillas y de las más usadas también, ¿vale? Entonces ya vamos a mirar un poco eso. Ahora, comenzamos a mirar entonces las funciones de transformación. Entonces, el primer problema que tenemos que enfrentar es precisamente el cálculo de la función de transformación que debe transformar una clave en un índice de un arreglo, en el índice de un arreglo. ¿Listo? Si tenemos entonces un arreglo que puede mantener m pares clave-valor, entonces necesitamos una función de transformación que pueda transformar cualquier clave dada dentro de un índice del arreglo. Es decir, un entero entre 0 y m-1. ¿Por qué m-1? Pues porque un arreglo que pueda mantener m pares clave-valor, pues es de tamaño m, ¿sí o no? Y si es de tamaño m, los índices van de 0 a m-1. Mírelo aquí. Si yo tengo un arreglo de tamaño 20, pues entonces m sería 20. Por lo tanto, los índices van de 0 a m-1, o sea, 20 menos 1, 19. Si tengo un arreglo de tamaño 50, va desde 0 hasta
el 49, ¿sí o no? Si yo lo tengo de tamaño 50, m es 50, entonces m menos 1 sería 49. Y si fuera de tamaño 500, lo mismo, va desde 0 hasta la última posición, que es 499. Entonces, m sería 499 menos, perdón, m sería 500, menos 1, 499. O sea que en general, si yo tengo un arreglo de tamaño m, pues yo necesito una función de transformación que me dé, que coja cualquier clave y me la transforme en un número entero que va en el rango desde 0 hasta m-1, incluyendo los dos extremos. ¿De acuerdo? Entonces veremos una función de transformación, debemos buscar una función de transformación que sea fácil de calcular y que además me distribuya las claves de forma uniforme. ¿Por qué de forma uniforme? Entre más uniforme sea la distribución de las claves, entonces va a haber menos cantidad de repeticiones, ¿vale? O menor cantidad de colisiones. ¿Listo? Voy a buscarles aquí una cosa. Dígame. Espere, no lo entendí. A ver, aquí por ejemplo, estas tres claves nos dan 18, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que usted me dice? O sea, no es que se comience a llenar desde la posición 18. Aquí yo cogí 3 que me dan 18, pero por ejemplo, podría ser, no sé, X, Y, Z. Vamos a mirar X, Y, Z, ¿qué nos da? Entonces, X, Y, Z probablemente también nos dé 18, ¿saben? Porque los estoy cogiendo así seguidos. Pero miremos a ver. X, Y, Z son 88, 89, 90. ¿Vale? 88, 89, 90. Vamos a mirar. Si esto es 88, 89 y 90. Ah, no, mire. X, Y, Z, entonces, en este arreglo dan la posición 7 y en este arreglo dan la posición 17. ¿Ve? Entonces, no es que se comience a llenar desde la posición 18, simplemente con estas claves, pues me dan esas posiciones de los arreglos al aplicar esa función de transformación. ¿Sí me explico? Sí. Ah, sí, es que así es como va a funcionar, pero dependiendo el tipo de tratamiento de las colisiones. Pero muy bien, Chino, muy bien. Ya ahí lo que usted está proponiendo es una forma de tratar con las colisiones. ¿Listo? Entonces, ya ahorita les muestro eso. ¿Listo? Pero sí, muy bueno su aporte. Envíame ahí su puntico de participación, de participación, Chino. Es que estaba buscando aquí algo a ver si se los podía mostrar, pero no. No, esta cosa no es. Bueno, no encontré una gráfica chévere para mostrarles. El caso es que esa función de transformación debe cumplir con estas dos condiciones. Debe ser fácil de calcular y debe tener una distribución uniforme, ¿vale? Es decir, que para cada clave
todos los enteros entre 0 y m-1 sean igualmente probables, independientemente de la clave que sea. ¿De acuerdo? Todos deben ser igualmente probables. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, yo tengo este arreglo, pero en lugar de hacerlo módulo 20, se me ocurre hacer módulo 2, pues entonces todas las claves me van a dar o 0 o 1. Pues esto no es uniforme, porque no es que todas van entonces a chocar aquí. Y estas no van a tener la probabilidad de que caiga cualquier número entre 2 y 19 va a ser 0. Entonces, debe ser o deben tener una distribución uniforme. Ahora, ¿por qué habla de que tiene que ser fácil de calcular? Porque si hago una función de transformación que sea demasiado difícil de calcular, entonces lo que va a ocurrir allí es que voy a gastar demasiado tiempo calculando el subíndice. Y va a hacer entonces que mi estructura de datos funcione de manera poco eficiente. Para hacerla altamente eficiente, debe ser fácil de calcular, pero además debe trabajar de manera uniforme. Ese ideal es pues, algo misterioso, pero para entender las funciones de transformación hashing, pues puede ser importante comenzar pensando acerca de cómo implementar esa función. Entonces, la función hash siempre depende del tipo de la clave. ¿Listo? Esta función de transformación que le estoy dando, por ejemplo, es útil cuando yo tengo cuando yo tengo claves de tipo string. ¿Vale? Pero si mi clave no fuera de tipo string, si mi clave fuera, por ejemplo, un número de cédula, como este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un número de cédula como este, pues ese numerote de cédula, por ejemplo, no podría ser el subíndice, porque imagínese cuál sería el tamaño del arreglo para que esto fuera un subíndice. Entonces yo puedo decir, no, ¿sabe qué? Voy a coger solamente los últimos 3 dígitos. Entonces 412. Ah, bueno, listo. O cojo este numerote y le saco de una vez módulo 20, módulo 50. Ah, bueno, sí, también. O puede ser, por ejemplo, que coja el dígito que está en la primera posición, el que está en la tercera posición, el que está en la quinta posición. Entonces cojo los dígitos de las posiciones impares y, por ejemplo, los multiplico. Ah, bueno, también puede ser. Es decir, fíjese que aquí ya no tiene sentido coger esto, que son números, y convertirlo en el ASCII, porque pues yo lo puedo trabajar con estos números, ¿vale? Entonces la función de transformación siempre va a depender del tipo de dato de la clave. Porque si la clave también es, por ejemplo, no sé, el número de placa de un carro, entonces el número de placa de un carro es de forma ABC 1, 2, 3, ¿sí o no? Entonces aquí ya tengo que mirar qué hago con esas letras y esos números, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ¿sabe qué? Yo voy a coger el ASCII de la A, de la B y de la C y los voy a sumar. Y luego entonces eso lo multiplico por 1, le sumo 2 y le divido entre 3. No sé, cualquier cosa de esas puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces la función de transformación siempre va a depender del tipo de dato de la clave. ¿Y qué pasa si la clave es como tal un estudiante, es un objeto de tipo estudiante? Entonces ahí ya tendría que mirar, por ejemplo, cuál de todos los atributos del estudiante me sirve para hacer esta función de transformación, ¿vale? O mejor dicho, cuál es la clave que voy a utilizar para transformarla para hacer todo el tema de búsqueda. ¿Listo? Entonces, la función de la transformación siempre depende del tipo de clave. Estrictamente hablando, nosotros necesitamos una función de transformación diferente para cada tipo de clave que queramos usar. ¿Listo? Si la clave involucra, por ejemplo, un número como el número de seguro social o como el número de cédula, por ejemplo, podemos entonces comenzar con ese número, que era lo que yo les decía aquí. Entonces, yo puedo comenzar aquí con este número y, por ejemplo, sumar
las cifras impares, luego sumar las cifras pares y luego multiplicarlas y luego sacarles un módulo, ¿vale? Son cosas sencillas que se pueden hacer. ¿Listo? Pero si la clave tiene múltiples partes, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, supongamos que la dirección de correo electrónico es, por ejemplo, algo así. Mi nombre, @ esta vaina que le pasó. Mi nombre, @ misitio.com. Si esta fuera la clave, no, pues fregados. Aquí ahora, ¿cómo hago para tratar esta clave? Bueno, pues entonces habrá que ver qué me invento para transformar esta clave en uno de estos números. Listo, puede ser que, por ejemplo, yo coja el valor de esto en ASCII, mi nombre, y, por ejemplo, le sume o le reste mi sitio y le multiplique el .com. Alguna cosa así por el estilo. ¿De acuerdo? Pero fíjense que siempre la función de transformación va a depender del tipo de clave. Entonces, ahora, un correo electrónico pues también puede ser alfanumérico, entonces todo eso debo tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Entonces, si tienen múltiples partes como un correo electrónico, necesitamos combinar las partes de alguna manera. Para muchos tipos de clave comunes, pues podemos usar una implementación por defecto que está provista por Java. ¿Y cuál es esa implementación? Entonces, vámonos aquí. Vámonos a buscar el API de Java. Listo, entonces aquí está el API de Java 16. Busquemos aquí la clase Object. Listo, aquí está la clase Object y miremos que uno de los de los métodos de la clase Object es este, hashCode. Fíjese que esto retorna un entero. ¿De acuerdo? Fíjese que entonces esto retorna un valor de código hash para el objeto. Entonces, si usted tiene un objeto, por ejemplo, de tipo estudiante, lo que puede hacer es ejecutar este método para que coja ese objeto y le calcule entonces un código hash. Entonces, este método es soportado para beneficiar, miren, las tablas hash como aquellas provistas por HashMap. ¿De acuerdo? El contrato general del código hash es este. Entonces, aquí está la forma como se calcula ese hash. ¿Listo? Y este método, entonces, me retorna un número. Ese número es un número larguísimo. Que después, pues, se hace algo con ese código. O con ese número. Entonces, a ver. Implementaciones provistas por Java. Bueno, discutiremos brevemente las implementaciones potenciales para varios tipos de claves que usted puede ver involucradas y que usted pues necesitará pues proveer alguna implementación para esos tipos para los tipos de clave que usted crea. Entonces aquí hay un ejemplo típico. Entonces, el ejemplo típico, vamos a suponer que la clave es un número de seguro social. Entonces, un número de seguro social en Estados Unidos, como por ejemplo esta, es un número de 9 dígitos dividido en 3 campos. 1, 2 y 3 campos. El primer campo identifica el área geográfica donde el número está dado, por ejemplo, pues de acuerdo con una tabla que existe. Entonces, por ejemplo, el número 035 corresponde a Rhode Island, ¿sí o no? El número que comienza, por ejemplo, por 214 es, por ejemplo, de Maryland y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Los otros dos campos identifican al individuo. Entonces, el primer campo, este que está aquí, identifica el área geográfica. Los otros dos campos identifican ya a la persona, al individuo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el caso, pues existe 1 billón, es decir, 1000 millones de diferentes
números sociales. Claro, porque va desde el 000000000 hasta el 999999999. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos 9 nueves, ¿vale? Desde 9 ceros hasta 9 nueves. Ahí nos dan 1.000 millones de combinaciones diferentes. Esto entonces supone que nuestra aplicación necesitaría un proceso Ahora, aquí supongan que entonces, si este es el caso, tenemos 1.000 millones de diferentes claves. Pero suponga que necesitamos hacer una aplicación y esa aplicación solamente es, por ejemplo, para seleccionar, no sé, a 300 personas, ¿vale? Entonces, unos pocos cientos de claves. Si yo solamente necesito unos pocos cientos de claves, pues no voy a hacer un arreglo de tamaño 1.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Pues que si yo tengo que trabajar con 300 personas, no sé, yo lo puedo dejar de 350, de 320, incluso de 300. Un arreglo de tamaño 300, justito. O un poquito más como para jugar un tris con eso para intentar bajar un poco el número de colisiones. ¿Cierto? El tema es que no voy a trabajar pues con una tabla tan grande. Por mucho, podría trabajar entonces, por ejemplo, con una tabla de tamaño 1000, ya dependiendo pues qué tantos van a ser las personas que vamos a colocar ahí. Entonces, una posible aproximación para implementar una función hash, una función de transformación, es usar 3 dígitos de la clave, ¿cierto? Entonces pueden ser, por ejemplo, los 3 últimos dígitos, puede ser el primero de aquí, el segundo de aquí y el tercero de aquí, ¿sí o no? Puede ser, por ejemplo, los 3 primeros de la última parte, o etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier combinación. ¿Listo? Usando 3 dígitos del tercer campo es probablemente pues preferible que usar los 3 dígitos del primer campo. ¿Por qué? Porque los primeros 3 dígitos del primer campo, como son del área geográfica, entonces se van a repetir muchísimas veces, porque hay muchísimas personas de la misma área geográfica. En cambio, como estos otros 2 campos representan a las personas, pues estos 2 campos van a ser seguramente pues más variados, ¿cierto? Entonces, en vez de utilizar estos 3, por ejemplo, puedo utilizar estos 3. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, aquí el segundo dígito y aquí, por ejemplo, el tercero y luego el segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, sería 587, ¿vale? O cosas así por el estilo. Usando los 3 dígitos, entonces vamos a tener desde el 000 hasta el 999, o sea, 1000 posibles combinaciones, ¿cierto? Entonces, usamos el tercer campo en lugar del primer campo. ¿Listo? Pero una mejor aproximación puede ser usar, por ejemplo, los 9 dígitos y hacer un valor entero. Luego considerar una función de transformación para enteros que se va a describir a continuación. Entonces aquí, por ejemplo, podemos trabajar con enteros positivos. Entonces aquí nos dice que el método más comúnmente usado para convertir enteros es hashing modular o aritmética modular, que es la que yo ya les acabo de explicar. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, o asumir que utilizo todos los 9 números, y entonces esto sería el número 123.456.789. Y eso le saco, por ejemplo, módulo 50, ¿vale? O módulo 1000 si voy a trabajar con 1000 datos. Y entonces eso me da un número entre 0 y 999. ¿Bien? Entonces, la forma más comúnmente usada es con esa aritmética modular que ya les explicaba hace un rato. Nosotros cogeremos escogeremos un arreglo de tamaño M, pero ojo, el tamaño M, aquí viene este tema. ¿Cómo escogemos el tamaño del arreglo? Entonces, ojo que esta parte es bien importante. Aquí yo les dije que íbamos a coger uno de tamaño 20 y otro de tamaño 50 porque pues se me ocurrió coger cualquier número. Sin embargo, esos 2 números en realidad son 2 números bastante mal escogidos. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a trabajar con aritmética modular y quiero intentar que el número de colisiones sea el menor posible, entonces el tamaño del arreglo debería ser un número primo, ¿vale?
debería ser un número primo. Al escoger un número primo y al sacar el módulo por un número primo, entonces el número de las colisiones va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero almacenar 20 datos, no debería escoger el tamaño 20, ni 21, ni 22. Lo mejor sería escogerlo de tamaño 23. ¿Listo? ¿Me van a quedar 3 espacios en blanco? Sí, sí me van a quedar 3 espacios en blanco. Pero al hacer módulo 23, voy a garantizar que el número de colisiones sea menor que con un módulo 20. Si yo tengo que garantizar 50 posiciones, entonces, ¿cuál sería el tamaño allí? Bueno, sería 53, 59 o 61, que son los números primos. ¿De acuerdo? Entonces ahí, ojo, estamos hablando de números primos, no de números impares, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, números primos podría ser entonces que no fuera de tamaño 50, sino de tamaño 53. O sea que los subíndices serían hasta el 52. Aquí, bueno, aquí este en realidad sobraría. Porque sería hasta 22. ¿Por qué hasta 22? Porque comienza en 0, ¿sí o no? Sería entonces de tamaño 23. Y este sería entonces mejor que tamaño 50, sería entonces mejor que fuera de tamaño 53. Es decir, del 0 al 52, el módulo saldría con 53, que es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Entonces, fíjense. Escogeremos el arreglo de tamaño M que sea primo y para cualquier posible entero o para cualquier, para cualquier entero positivo o para cualquier clave entera positivo K, calcular el residuo cuando divido K entre M. Esta función es muy fácil de calcular. En Java se hace de esta manera y es efectiva dispersando las claves entre 0 y m-1. Si m no es primo, entonces esto puede existir el caso en donde no todos los bits de la clave pues jueguen un rol cuya pues, cantidad va a generar que se pierdan oportunidades para dispersar los valores de manera pareja. ¿Listo? Por ejemplo, si las claves están basadas en 10 números, entonces el número, bueno, si están basadas en 10 números y m es un múltiplo de 10, entonces únicamente los últimos k dígitos significativos van a ser usados. ¿Vale? Como un ejemplo simple, donde esta escogencia puede ser problemática, suponga entonces que las claves son códigos de área telefónica, ¿vale? Con m igual a 100. ¿Listo? Por razones históricas, muchos códigos de área en Estados Unidos tienen el dígito de la mitad como 0 o 1. Así que esta escogencia favorece pues fuertemente los valores de menos de 20, donde causa que el valor primo 97 pues disperse de mejor manera a cada una de estas claves, ¿vale? Un valor primo no cercano a 100 pues puede trabajar mejor. Similarmente, una dirección IP que es usada en Internet tiene números binarios y no son aleatorios. Por razones históricas, como igual que sucede con los códigos de área,
necesitamos usar una tabla de tamaño con un número primo, en particular que no sea una potencia de 2. ¿Listo? Si queremos utilizar una aritmética modular que los disperse correctamente. Entonces, fíjense, si vamos a utilizar aritmética modular, lo mejor es que el tamaño del arreglo sea un número primo. ¿Qué pasa si yo tengo números de punto flotante, es decir, números decimales? Entonces, si las claves son números reales entre 0 y 1, nosotros podemos simplemente multiplicarlo por m y luego redondearlo al entero más cercano para obtener un número entre 0 y m menos 1. ¿Listo? Entonces, si generamos números decimales entre 0 y 1, pues simplemente usted lo multiplica por m menos 1. Si le da 1, 1 por m menos 1 le da m menos 1. Y si fuera 0, entonces 0 por m menos 1, pues va a dar 0. Entonces todos los números, cualquier número que le dé, va a estar entre 0 y m menos 1. Así que esa también es una buena forma de trabajar con números de punto flotante. De acuerdo, esta aproximación pues es intuitiva y digamos que no es muy efectiva porque le da mayor peso a los bits más significantes de la clave. ¿Listo? Los bits menos significantes pues básicamente no importan, no juegan ningún rol. Entonces una forma para manejar esta situación es usar otra vez la aritmética modular, pero en la representación binaria de la clave. ¿Listo? Entonces, resulta que también se puede utilizar aritmética modular sobre números binarios. Entonces, esa es la otra forma. Si tengo cadenas de caracteres, nuevamente la aritmética modular funciona para claves largas como cadenas también. Entonces, simplemente vamos a tratarla como enteros muy grandes. ¿Listo? Por ejemplo, el código... el código de la izquierda calcula, este código calcula una función con aritmética modular para una cadena de caracteres S. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Mire, aquí tenemos un número entero que vamos a llamar hash, que inicializamos en 0, y aquí entonces, ¿qué hacemos? Para cada carácter, mire que ese sería una cadena de caracteres, y para cada uno de los caracteres, es decir, desde la posición 0 hasta el tamaño de la cadena de caracteres de uno en uno, ¿qué hacemos? Tomamos R, lo multiplicamos por un hash, a eso le sumamos el carácter convertido el carácter de la posición tal, esto entonces lo convierte en un número entero y luego le saca el módulo m. ¿Qué están haciendo aquí? Entonces esto va a retornar un carácter, un valor de carácter en Java, ¿listo? Que es un número no negativo, un número entero no negativo de 16 bits, ¿de acuerdo? Si R es mayor que cualquier valor de carácter, pues este cómputo va a ser equivalente a tratar una cadena de caracteres como un entero de n dígitos de base R. ¿De acuerdo? Entonces, calculando el residuo de este resultado, pues vamos a dividir el número entre m. ¿Listo? Un algoritmo clásico conocido como el método Horners, pues lo que obtiene es ese trabajo hecho con n multiplicaciones, sumas y operaciones de módulos. Si tenemos una clave compuesta, entonces, por ejemplo, una fecha. Entonces, si la clave tiene diferentes campos, como una fecha, pues típicamente nosotros podemos mezclarlos entre sí para, o de la misma manera que se hace, por ejemplo, con los datos de tipo string. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una clave de tipo fecha, donde los 3 campos son enteros. ¿Sí o no? Entonces tenemos 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Podemos entonces calcular un número de esta manera. Entonces el hash puede ser, por ejemplo, el día multiplicado por R más el mes módulo M, y eso multiplicado por R más el año, y todo otra vez módulo M.
¿De acuerdo? Entonces, si el valor de R es suficientemente pequeño para que no ocurra ese overflow es un desbordamiento del tipo de dato, pues podemos utilizar un número entero, por ejemplo, entre 0 y m-1. ¿Listo? En ese caso, pues podemos ahorrar costo de la operación interna de módulo M, escogiendo un número primo moderado, como puede ser, por ejemplo, 31. Entonces ese valor R podría ser, por ejemplo, 31. ¿Listo? Como una cadena de caracteres, pues este método generaliza el manejo de cualquier número o cualquier cantidad de campos. ¿Listo? Si lo que tenemos es un código hash, como el que les decía ahorita, como el que les explicaba ahorita, el hash code de Java, entonces si queremos convertirlo en un índice de un arreglo, pues entonces lo que hacemos, mire, tomamos el código hash, le hacemos una operación AND con este número y luego un módulo M. Y ya, eso funciona. Entonces fíjense que hay muchas formas de convertir una clave de cualquier tipo en un número entero pequeño. ¿Listo? En resumen, tenemos 3 requerimientos fundamentales o primarios al implementar una buena función de transformación para cualquier tipo de dato. Primero, debe ser consistente, ¿de acuerdo? Es decir, la misma clave debe producir siempre el mismo valor. Ojo, la misma clave o claves iguales debe producir el mismo valor, ¿sí o no? Segundo, debe ser eficiente para calcular, o sea, se debe poder calcular de manera eficiente y debe tener una distribución uniforme de las claves, ¿vale? Entonces debe ser consistente, debe ser eficiente en el cálculo y debe distribuir las claves de manera uniforme. ¿Listo? Ahora, resulta que cumplir con esas 3 características no es fácil. Miren lo que dice a continuación. Satisfacer esos requerimientos de manera simultánea es un trabajo para expertos. ¿De acuerdo? O sea, no cualquiera se inventa pues un método. Por eso aquí hay varios métodos que ya están descritos y que se utilizan con bastante frecuencia. ¿Listo? Miren esto. Si yo tengo un texto, por ejemplo, como el que ustedes analizaron en el proyecto anterior, ¿vale? Y esta es la frecuencia de cada una de esas palabras. Entonces, el hash o el valor, el valor hash para la frecuencia de cada una de las palabras es 10.679 palabras, ¿vale? Con un m igual a 97. Entonces miremos aquí a ver qué dice. Bueno, no mentiras, vamos un poquito más adelante. Yo quiero mirar esto. Ahora, ¿cuáles son las 2 formas de tratar con esas colisiones? Ya sabemos cómo básicamente hacer esos cálculos. Cómo transformar una clave en un número entero que sea pues básicamente el índice de una regla. Ahora, ¿cómo manejo las colisiones? Entonces las colisiones las puedo manejar de 2 maneras. Una, pues era precisamente la que sugerían hace un rato. Esa se llama búsqueda o prueba lineal. ¿Cómo es la prueba lineal? Entonces, la prueba lineal funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que el primer número o la primera clave que tratamos es la ABC. Entonces nos da 18. Entonces aquí quedaría ABC. Después entonces metemos XYZ. Entonces XYZ da aquí, en la posición 7. Entonces aquí tengo XYZ. ¿Listo? Después entonces nos dan la clave BBB, otra vez 18.
Como viene aquí al 18 y el 18 ya está, entonces la prueba lineal lo que hace es mirar el siguiente. Entonces, listo, aquí en el siguiente, BBB. Listo, perfecto. Después nos dan CBA. Pero CBA otra vez es 18. 18 ya está ocupado. Entonces en la prueba lineal, prueba 19. 19 ya está ocupado. Va al siguiente, 20. 20 está disponible. Listo, entonces meta ya a CBA. ¿Listo? Y así lo haría con cada uno. Entonces, por ejemplo, si este ya estuviera ocupado y este también, lo haría efectivamente de forma circular. Es decir, si llega hasta aquí y no encuentra espacio, se devuelve hasta la primera posición y sigue buscando hasta que encuentre un espacio en blanco. Por eso se llama prueba secuencial. ¿Listo? Prueba secuencial o prueba lineal. Linear probing o prueba lineal o secuencial. Entonces lo que hace es, a partir del lugar donde cayó, sigue probando las siguientes posiciones hasta que encuentra un lugar disponible. Entonces mírenlo aquí. Vamos a buscar aquí linear probing. ¿Qué se me hizo? Aquí está linear probing. Entonces miren, vamos a suponer que queremos meter estas claves. Entonces, vamos a suponer que la prueba esta es la clave, esta columna que está aquí es la clave y el número que está aquí es el resultado de la tabla, perdón, de la función de transformación. Entonces, para ese, fíjense que la función de transformación nos da un 6. Entonces, en la posición 6 coloco la S. ¿Listo? Y el valor para la clave es 0. Entonces, coloco S0. Fíjense que tengo el arreglo de las claves y tengo el arreglo de los valores, ¿vale? Entonces la clave S la coloco aquí, el valor lo coloco acá. Luego entonces voy a colocar E y resulta que la función de transformación para E me da 10. Entonces perfecto, coloco el 10 en la posición 10, coloco la clave E y el valor 1, que es este que está aquí, ¿de acuerdo? Luego vamos a colocar A, la función de transformación me da 4. Entonces, en la posición 4 coloco la clave A y el valor 2. ¿Listo? Acuérdense que esto se implementa con dos arreglos. Un arreglo para las claves, otro arreglo para los valores. Luego tengo la clave R. R entonces me da, el hash me da 14. ¿Listo? Entonces, en la posición 14 coloco R. ¿Listo? Y 3, que sería el valor. ¿Vale? R, miren. En la clave es R, el valor es 3. Luego tengo C, entonces la función de transformación para C me da 5. Entonces, ¿qué significa? Que en la posición 5 coloco C y coloco el valor de, oiga, aquí hay algo mal, el valor de C, que debería, aquí es 4, aquí no es 5, aquí es 4. Listo, aquí hay un error. Luego entonces voy a colocar H y la función de transformación para la clave H otra vez me da 4. Pero resulta que el 4 ya está ocupado, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Si es prueba lineal, pues no lo puedo poner en la posición 4. Busco en la posición 5, no se puede. Busco en la posición 6, no se puede. Busco en la posición 7, lo encontré vacío, entonces aquí lo coloco. ¿Listo? Entonces H5. H, que es la clave, y 5, que es el valor. ¿Listo? Luego voy a colocar E otra vez. Entonces esta E, igual que esta, me da otra vez el hash 10. Pero resulta que esa posición ya está ocupada. ¿Vale? Entonces, acuérdense que en una tabla de símbolos, porque esto también es una tabla de símbolos, no tengo claves repetidas. Como no tengo claves repetidas, entonces lo que ocurre es que fíjense que queda el valor 6. Antes estaba el valor 1 para la clave E. Como esta es la misma clave, entonces ya no voy a buscar otra posición desocupada, sino lo que hago es reemplazar el valor 6. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que está pasando allí. ¿Vale? Sigamos. Después voy a poner X. Entonces, la función de transformación para X es 15. Entonces, en la posición 15, coloco la clave X y el valor 7, que es el que me está dando acá. Luego, voy a colocar A. Fíjense que para A ya estaba utilizada esa clave. Me da otra vez, obviamente, la posición 4. Entonces, la posición 4, tengo A y lo que hago es actualizar el valor 8.
Antes era 2, mire, aquí antes era 2, ahora es 8 porque se actualiza el valor. ¿De acuerdo? Y así con todos, esta es búsqueda o prueba lineal, ¿vale? ¿Qué pasa con la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo es se llama encadenamiento separado. Entonces, miren, literalmente, cada posición del arreglo lo que guarda es una lista, una lista encadenada, ¿vale? Una lista enlazada, mejor dicho. ¿Listo? Una lista enlazada. Entonces, este arreglo va a ser o va a guardar son listas enlazadas. Entonces, mire, aquí ¿qué es lo que ocurre? Si yo quiero guardar la S y supongamos que la función de transformación me da un 2, entonces, ¿qué pasa? En la posición 2 del arreglo, guardo S y 0. ¿Listo? S que es la clave y 0 que es el valor. Fíjense que aquí lo estoy trabajando con nodos, por eso son listas enlazadas. ¿De acuerdo? Ahora, son listas enlazadas además independientes. Esta lista, la lista enlazada que hay aquí es completamente independiente de la que hay aquí, de la que hay aquí, etcétera, etcétera. Se puede implementar con tablas de símbolos secuenciales, es decir, la que se implementa con nodos. Acuérdese que allí la inserción siempre se hace en la primera posición. Por esa razón, por ejemplo, cuando inserto esta X, que me da el mismo hash 2, lo que hago es, en la posición 2, inserto un nuevo nodo y me da entonces la clave X y el valor 7. Esto es encadenamiento separado. Entonces, más que una lista encadenada, lo hacemos es con una tabla de símbolos implementada con nodos, ¿de acuerdo? Con nodos, es decir, encadenada, ¿vale? O enlazada. ¿Listo? Entonces, mire, si yo voy a colocar la S y esto me da entonces el número 2 o el hash 2, entonces en la posición 2 guardo la clave y el valor. Luego, quiero entonces colocar la E. Vamos a suponer entonces que la función de transformación para la clave E me da 0. Entonces en la posición 0 guardo la clave E y el valor 1. Entonces mire, E y aquí hay un 12, ahorita miramos por qué. Si se dan cuenta, aquí hay otra E, entonces ese valor reemplazaría el 1 por un 6, pero aquí hay otra E y finalmente entonces me queda el valor 12, por esa razón aquí vemos 12 y no 1 o 6, ¿vale? Fíjense que cada vez que yo coloco la misma clave, obviamente el valor hash me da lo mismo, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como estamos hablando de una tabla de símbolos, de nuevo, entonces aquí lo que ocurre es que se hace un reemplazo, ¿sí o no? Se hace una actualización del dato, no se crea uno nuevo porque acuérdense que en las tablas de símbolos no tengo claves repetidas. Ahora, fíjense que aquí, por ejemplo, en esta posición 1, pues la tabla de símbolos quedó vacía. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el número hash nunca llegó a haber un 1, ¿vale? En cambio, hay 4 cuatros. 1, 2, 3, 4. Y son todos con claves diferentes. Mire, RCHM. Entonces aquí está RCHM con sus respectivos valores. ¿Listo, chicos? Entonces, en el encadenamiento separado, pues lo que hacemos es implementar tablas de símbolos. Esta que dice tabla de símbolo de búsqueda lineal, esa es la tabla de símbolos básica. Acá lo implementamos con tablas de símbolos ordenadas. Entonces, por esa razón las implementamos. Bueno, en realidad no ordenada, pero sí con una tabla de símbolos implementada con arreglos. ¿Vale? Más que ordenada, en realidad es una tabla de símbolos implementada con arreglos. Mira, aquí está el arreglo de los valores y aquí está el arreglo de las claves. ¿Listo? Fíjense que se llama Linear Proving Hash Symbol Table.
es una tabla de símbolos hash con prueba lineal, mientras que la otra era una tabla de símbolos hash con encadenamiento separado. En este caso, para hacer el encadenamiento separado, fíjese que entonces la tabla de símbolos se hace a partir de nodos. ¿Vale? Espérense a ver. Bueno, este es el arreglo. Ojo con esto, mire. Este es el arreglo, ¿vale? Pero el arreglo es de tipo tabla de símbolos de búsqueda secuencial. Entonces, búsqueda secuencial, este también es con arreglos. Pero, a ver, aquí tengo clave, valor. Uy, chino, ya se nos acabó el tiempo. Aquí tengo encadenamiento separado. A ver, denme un segundito, este es el otro constructor. Sí, lo están manejando con arreglos. Bueno, fíjense que aquí también lo manejan con arreglos o lo podrían manejar, venga, aquí está la otra implementación. No, en ambos casos lo están manejando con arreglos o lo podrían trabajar también con nodos enlazados tal como está aquí en la gráfica. Sin embargo, aquí no está el código con eso. Está o muestran la implementación con código. Esas son básicamente, chicos, entonces las dos formas de trabajar las tablas hash. ¿Listo? Son las dos formas de trabajar las tablas hash. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta. Entonces, fíjense que la tabla hash es una tabla de símbolos, pero mejorada, ¿vale? Mejorada. Al trabajarlo de esta manera, entonces el comportamiento, el desempeño de la estructura de datos es mucho mejor que el de la tabla de símbolos normalita. Aquí el quid del asunto está en buscar una función de transformación que cumpla con esas tres características que vimos hace un rato. Que sea eficiente en el cálculo, que sea, digamos que distribuya las claves de manera uniforme y ¿y la otra cuál era? Y que sea consistente. ¿Listo? Y que sea consistente. Esas son las famosas tablas hash, ¿vale? Muy, muy parecidas a las tablas de símbolos, solamente que aquí lo dividimos en dos partes. Una parte, convertir una clave en un entero pequeño y la otra parte, resolver las colisiones. Y las dos formas más usadas para resolver las colisiones, aunque no las únicas, pues pueden ser prueba lineal y encadenamiento separado. Listo, chicos. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces dejamos nuestra clase de hoy por ahí. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Por favor, disfruten el fin de semana, pero también, por favor, encárguense de las exposiciones que ya tienen asignadas, ¿vale? No lo dejen, por favor, para hacerlo después del martes o miércoles, porque no van a alcanzar a preparar la exposición. Los temas siempre son un poco extensos, acuérdense que tienen 1 hora, entonces tienen que ser muy, muy eficientes en la explicación, pues, de cada uno de sus temas, en la exposición de cada uno de sus temas. ¿Listo? Chicos, no es más por hoy. Los bendigo a todos, que pasen una feliz noche. Nos vemos entonces el próximo jueves. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Feliz noche, profe.